Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar ahora el tema neoplasias broncopulmonares. Este gráfico, tomado de el Boletín Epidemiológico de la República Argentina del 2019, pero que se hizo con datos del 2017, nos muestra la mortalidad por cáncer en la República Argentina. En las barras en azul se grafican los hombres y en las barras rojas se grafican las mujeres. Y acá lo que vemos es que el pulmón está arriba de todos. Ahora agrandamos la imagen. Acá con la imagen más grande vemos perfectamente cómo el pulmón es la primera causa de mortalidad, pero conviene hacer la diferencia que en el hombre es la primera causa de mortalidad por cáncer y en la mujer la primera causa es la mama. Después viene el pulmón, pero si tomamos el conjunto de las personas muertas por cáncer, en la Argentina el pulmón es el primer lugar. Hay 9 factores de riesgo modificables que se han analizado por distintas investigaciones que causan más de un tercio de todos los cánceres a nivel mundial. Este listado que ustedes tienen acá eh, es para esos cánceres en general y específicamente vinculado con el cáncer de pulmón tenemos el tabaquismo, la contaminación aérea y la inhalación de humo doméstico. Con el tabaco, además del cáncer de pulmón, hay otros cánceres que están listados acá, algunos de la vía aérea como laringe y bucofaringe y de otros territorios también. Antes del siglo XX el cáncer de pulmón era una enfermedad poco común. Con la aparición de la industrialización del tabaco y el consumo de tabaco, empezó a hacerse el cáncer de pulmón cada vez más frecuente hasta que a mediados del siglo pasado se consideró una epidemia en muchos lugares del mundo. La Organización Mundial de la Salud también alertó sobre este asunto. Y bueno, desde la salud pública se toman una serie de medidas en distintos lugares tratando de evitar el tabaquismo o suspenderlo para aquellos que ya lo iniciaron, porque con esa medida se pueden salvar muchas vidas. Este gráfico, también tomado del Boletín de Vigilancia Epidemiológica que les dije antes, nos muestra la prevalencia del consumo de tabaco en la República Argentina. En el primer grupo es la prevalencia de consumo en el 2005, en el segundo 2009 y en el tercero 2013. Y vemos que hay un descenso, pero no es un descenso tan importante como hubiéramos deseado. Y fíjense acá, esta es la prevalencia de acuerdo a grupos de edad, y tenemos entre 18 y 24 la primera columna, entre 35 y 49 la tercera, y entre 50 y 64 la cuarta, y vemos ahí que en esas tres columnas la prevalencia de tabaquismo es prácticamente igual. Hay un pico un poquito más alto entre los 25 y los 34, pero luego se mantiene. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que nos está mostrando es lo difícil que es dejar de fumar. Por eso es que no baja la prevalencia en distintos grupos de edad. En los pacientes o las pacientes de 65 y más años, la prevalencia es muy baja porque en este grupo es altamente probable que los pacientes que fumaban de 65 y más años se hayan muerto. Y por lo tanto, los que quedan vivos fuman menos que el resto de la población. Debemos tener en cuenta también que hay personas con cáncer de pulmón que nunca fumaron. Entonces, ahí
etiologías que se consideran, primero es el humo ambiental, o sea, los que llamamos fumadores pasivos, donde en los ambientes que esas personas trabajan o viven se fuma y son fumadores pasivos del humo que fuman otras personas. También se han vinculado a radiaciones como causantes de cáncer de pulmón y exposición a diversas sustancias en distintas industrias con el listado que ustedes ven acá. Esta es una figura tomada del Harrison, donde nos muestra las principales divisiones histológicas tradicionales del cáncer de pulmón. Acá lo que muestra es que en Estados Unidos el adenocarcinoma es prácticamente la mitad de los casos, y los otros dos que siguen en frecuencia son el epidermoide y el microcítico. En nuestro medio creemos que el adenocarcinoma es un poco menos frecuente y es un poco más frecuente el epidermoide. Lo importante acá es que entre el adenocarcinoma y el epidermoide está la mayoría de los cánceres de pulmón. Y también acá lo que está mostrando es una diferencia que ustedes van a encontrar en todos lados entre el cáncer pulmonar microcítico y el cáncer pulmonar no microcítico, donde entran el adenocarcinoma, el epidermoide y el macrocítico. Esta división es así porque el cáncer pulmonar microcítico tiene un tratamiento que en general es distinto del resto. Esta clasificación que elaboró la OMS en el año 2015 y que está publicado en una revista de patología respiratoria, es una revista española de acceso libre por si la quieren mirar. Hay como una clasificación, se ha complejizado, digamos así, la clasificación de los tumores pulmonares epiteliales del pulmón, y ustedes ven acá en un cuadradito rojo la clasificación tradicional que les mostré antes, y bueno, se han agregado otros grupos, se ha, digamos, complejizado un poco. Desde el punto de vista clínico, para las médicas y los médicos asistenciales, es importante saber cómo podemos detectar el cáncer de pulmón. Y el primer renglón que ustedes ven acá es que el cáncer de pulmón a veces, sobre todo en el comienzo, no tiene síntomas. Es raro hacer el diagnóstico en esta situación. En general se hace en algunos estudios rutinarios, chequeos de salud o exámenes por alguna otra situación, y es capaz de descubrirse en etapa sintomática el cáncer de pulmón. Yo tengo dos personas muy cercanas que se los descubrió en esta etapa, uno por un traumatismo de tórax, el otro por un chequeo de salud, y tuvieron la suerte de curarse del cáncer de pulmón con el tratamiento. Pero eso es lo menos común. También la forma de presentación puede ser lo que acá se dice impregnación neoplásica, que digamos desde el punto de vista clínico lo entendemos como un síndrome de repercusión general con astenia, anorexia, pérdida de peso, a veces fiebre. Y también el cáncer de pulmón se puede presentar por la afección que el cáncer provoca dentro del tórax, o por sus metástasis que estén fuera del tórax, o por síndromes paraneoplásicos, que son síndromes que aparentemente no tienen nada que ver con un problema pulmonar y que se generan por distintas sustancias que secretan los tumores. Fíjense esto qué interesante. Decíamos que el asintomático, ese que en general es en un estadio precoz, es raro. Y fíjense que más o menos, o alrededor del 50%, o sea, la mitad
de los enfermos cuando se descubre cáncer de pulmón tienen una enfermedad localmente avanzada. Y un tercio de los enfermos consultan y tienen síntomas por las metástasis a distancia del pulmón. Otras enfermedades que provoca el tabaquismo es la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente para esto la bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica suele tener exacerbaciones agudas, que en general se curan rápidamente. Cuando una bronquitis crónica, una exacerbación de la bronquitis crónica, no se cura con el tratamiento habitual en un par de semanas o 3 semanas, uno debe pensar si no hay un cáncer de pulmón en el medio. Lo mismo que cuando una neumonía no tiene una resolución radiológica total dentro de los 30 o 60 días. Esas situaciones nos obligan a profundizar el estudio de la paciente o el paciente que estemos analizando para ver si no hay por debajo de esa primera enfermedad un cáncer de pulmón. Y es importante también saber que en las neoplasias de pulmón, cuando se logran hacer necropsias, ustedes fíjense los porcentajes. O sea, en algunas circunstancias con los microcíticos, prácticamente todos tienen metástasis. Los epidermoides, más de la mitad, tienen metástasis. Y los macrocíticos y adenocarcinoma en una situación intermedia, pero con un porcentaje siempre muy alto de metástasis en todos los casos. Dentro de las manifestaciones intratorácicas del cáncer de pulmón, tenemos que los tumores centrales dan síntomas por afección de los bronquios fuentes o los bronquios principales o algunas áreas cercanas del pulmón. Entonces ustedes ven acá la tos, las sibilancias localizadas, hemoptisis, etc. Y por otro lado, los tumores periféricos, donde aquí los síntomas y signos se refieren a afecciones pulmonares, pero también a afecciones de la pleura. Por eso es que acá puede haber dolor, puede haber derrame pleural, además de los síntomas pulmonares. Y el tumor de Pancoa se toma aparte, en general es un tumor de células escamosas que afecta el vértice del pulmón, invade las zonas vecinas y ahí entonces da síntomas vinculados también con los nervios, con el plexo braquial, entonces da dolor en esa zona irradiada a la mano, o también compromiso del sistema simpático, configurando la aparición de un síndrome de Claudio Bernard Horner que ustedes seguramente recuerdan bien de semiología. Sí, el compromiso intratorácico, además de afectar el pulmón, decíamos, puede afectar también el ilio o el mediastino. Entonces ahí las manifestaciones, en vez de tener que ver con el cáncer de pulmón, o con el pulmón directamente, mejor dicho, en vez de tener que ver con el pulmón directamente, tienen que ver con órganos vecinos. Bueno, como puede ser la obstrucción o el compromiso traqueal o de un bronquio fuente, o pueden tener un compromiso del esófago, lo que genera disfagia, o disfonía por un compromiso de alguno de los nervios que afectan la laringe. Lo mismo, el compromiso frénico lo que va a provocar es una parálisis diafragmática con su elevación. En el mediastino superior, la invasión del cáncer de pulmón hacia el mediastino puede comprometer la vena cava y dar el compromiso que se llama síndrome de la vena cava superior, porque da un edema en esclavina y da una serie de características en el examen del cuello, sobre todo con la turgencia yugular que no colapsa con la inspiración. Y si se compromete más el mediastino inferior, puede
avanzar sobre el pericardio y provocar derrame pericárdico de distintas magnitudes. Las metástasis del cáncer de pulmón, las metástasis, digamos, extrapulmonares, como habíamos dicho, pueden ser asintomáticas o pueden cursar con síntomas. Los principales grupos donde se producen las metástasis son estos 5 grupos que ustedes ven acá. Las metástasis ganglionares, principalmente en el mediastino, también puede haber metástasis en el cuello, ganglios del cuello, y las metástasis hepáticas y las adrenales. Estos 3 grupos, cuando nosotros estamos analizando a un paciente con la sospecha de cáncer de pulmón, le hacemos una tomografía axial computadorizada de tórax, y en las tomografías de tórax podemos ver el mediastino, parte del cuello también, podemos ver el hígado y podemos ver las adrenales. Entonces evaluamos la presencia de metástasis con esa tomografía inicial del tórax. Con respecto a las adrenales, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los incidentalomas, que son tumores benignos de las adrenales que se pueden ver hasta en 1% de la población. Las metástasis óseas, con respecto a sus síntomas, se pueden presentar con dolor o con fracturas patológicas. También con algunos estudios de laboratorio se pueden detectar. Y la metástasis del sistema nervioso, con diversas manifestaciones, desde signos de foco a trastornos de la conducta, hipertensión endocraniana, etc. Fíjense que este cuadrito sacado del Harrison está muy interesante porque uno a través de la historia clínica puede sacar un montón de datos que nos sugieren el cáncer de pulmón, un cáncer de pulmón avanzado con metástasis. Cuando hay un síndrome de repercusión general, esos síntomas de impregnación que hablábamos al principio, en general se trata de neoplasias avanzadas, lo mismo que dolores diversos o compromiso del sistema nervioso central de diverso tipo, cefaleas, convulsiones, un cuadro similar a un accidente cerebrovascular. También podemos encontrar elementos que nos hagan sospechar metástasis cuando hacemos el examen físico, si encontramos adenopatías en el cuello, el edema en la esclavina o la disfonía que ya hablábamos hoy del compromiso mediastinal, o el dolor en los huesos, o una metástasis hepáticas que no den síntomas, pero sí hagan crecer el hígado, y signos neurológicos en general de foco, ¿cierto? También otra posibilidad es palpar tumores metastásicos en los tejidos blandos. Y algunas pruebas de laboratorio, como ustedes ven acá, anemia o alteraciones en las enzimas hepáticas o alteraciones en la fosfatasa alcalínica y la hipercalcemia, nos dan elementos que nos hacen sospechar metástasis hepáticas o óseas. Con respecto a los síndromes paraneoplásicos, digamos que los que se ven con más frecuencia en la práctica de la médica general, el médico clínico, son las manifestaciones generales, con el síndrome de repercusión general que ya hablamos. También dentro de los síndromes hematológicos, principalmente la anemia. También se puede ver hipercalcemia, en fin, y otros no tan frecuentes. Con respecto a los esqueléticos, digamos una cosa que la acropaquia, digamos que son los dedos en palillo de tambor, y la osteoartropatía hipertrofiante, que es una entidad un poco más compleja que también toma las muñecas, se pueden ver, la osteoartropatía hipertrofiante es exclusiva del cáncer de pulmón, en cambio la acropaquia se puede ver también
en otras enfermedades pulmonares o extrapulmonares, pero la osteoartropatía hipertrofiante es prácticamente exclusiva del cáncer de pulmón. Este cuadro, tomado de, como ustedes ven, del Harrison, lo que hace es listar en frecuencia los síntomas y signos generales que pueden presentar las pacientes y los pacientes con cáncer de pulmón. Como ustedes ven, tos, síndrome de repercusión general objetivado por la pérdida de peso, y disnea son las cosas que se ven con más frecuencia, principalmente los dos primeros, y después también se pueden presentar con cierta frecuencia el dolor torácico, la hemoptisis y el dolor óseo. El resto son menos frecuentes, pero bueno, es interesante que los tengamos en cuenta porque pueden ser formas de presentación del cáncer de pulmón. Cuando sospechamos entonces nosotros cáncer de pulmón, una evaluación con un laboratorio básico, que es el que ustedes ven acá en los primeros 4 renglones, nos puede servir para ver la condición general del paciente y para ver la presencia de metástasis que sean asintomáticas hasta ese momento, aunque pueden ser asintomáticas o no, pero si son asintomáticas la podemos descubrir con un laboratorio básico como este. Y también es importante hacer una evaluación del riesgo cardiovascular porque si las pacientes o los pacientes son sometidos a una cirugía, debemos conocer esta situación. En nuestro medio también es importante hacer una reacción de Mantoux, una PPD, porque uno de los principales diagnósticos diferenciales del cáncer de pulmón es la tuberculosis. En general, también uno de los elementos principales para el diagnóstico y para la evaluación de nuestro caso es la radiografía de tórax. Luego vamos a avanzar un poquito sobre esto y vamos a ver cómo esto se puede combinar con la semiología del tórax. Se le hacen tomografías de tórax para ver cómo está el resto de los pulmones, cómo está el mediastino, y cortes en el abdomen que involucren al hígado y a las adrenales, porque son dos de los lugares donde hay metástasis con más frecuencia. Si hay metástasis evidentes en otros territorios, no tiene tanto sentido buscar metástasis en el abdomen. Y también el avance que se ha producido en estos últimos años es la tomografía con emisión de positrones, que permiten evaluar mejor determinadas circunstancias, sobre todo ganglios iliares o a veces también el propio tumor. Y una cosa sumamente importante para todas las neoplasias es la obtención de material del tumor para hacer un estudio anatomopatológico que nos permite, por un lado, certificar la entidad que estamos analizando y por el otro lado, orientar el tratamiento, como vamos a ver después. Entonces, en las radiografías simples de tórax podemos encontrarnos con tumores más bien periféricos, como son el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes, que se pueden presentar con un nódulo único o con nódulos múltiples. Y bueno, la semiología en estos casos puede ser absolutamente, puede estar ausente, podemos no encontrar ningún signo, ningún síntoma, o podemos encontrar signos que simulen, como ven acá, una neumonía o una bronconeumonía. Las adenopatías ciliares, bueno, o mediastinales se pueden presentar con distintos síntomas como veíamos hoy. Y entonces, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células pequeñas o microcíticos, en general son tumores centrales.
Y ahí podemos tener también distintas imágenes radiológicas y que se corresponden muchas veces con la semiología de una neumonía posobstructiva, de atelectasia, de signos de cavitación. Cuando hay compromiso pleural puede haber derrame pleural, etc. Entonces decíamos que lo importante es, finalmente, para certificar la neoplasia, es hacer un diagnóstico anatomopatológico. Entonces, ¿cómo abordamos el tumor? ¿Cómo tomamos la muestra? Si está dentro del tórax y el tumor es central, con la broncoscopía vamos a tener más posibilidades de obtener material que si el tumor es periférico. Si el tumor es periférico, probablemente una punción transtorácica sea más efectiva que una broncoscopía. Pero también podemos tener otras lesiones fuera del pulmón o fuera del tórax y podemos obtener material de esas lesiones a través de una punción o a través de cirugía. A veces es necesario hacer una cirugía en el tórax también, porque, digamos, no una cirugía curativa antes de tener el diagnóstico, sino una cirugía para solucionar un determinado problema, como puede ser una hemoptisis masiva o un derrame pleural maligno que se reproduce. Entonces ahí se aprovecha la cirugía para tomar material para hacer el diagnóstico. Y hoy menos usado, pero que en determinadas circunstancias no podemos obtener material de otra forma, es el estudio citológico de esputo, que, como su nombre lo dice, lo que nos permite hacer es estudios citológicos solamente. En el resto de los métodos diagnósticos, lo que hay que tratar de conseguir cuando se hacen punciones, cuando se hacen tomas quirúrgicas, es de obtener un material medianamente voluminoso para poder hacer estudios profundos anatomopatológicos. Con el estudio citológico, por ahí el análisis anatomopatológico no es tan importante como si tenemos una muestra mayor. Entonces, nosotros tomamos una muestra, hacemos el estudio anatomopatológico convencional para tratar de ver si es un adenocarcinoma, si es un microcítico, etc. Y después utilizamos estudios de inmunohistoquímica, biomarcadores genéticos que nos permiten hacer una aproximación mayor en las características del tumor, y esto en muchas circunstancias, o en algunas circunstancias mejor dicho, es muy importante porque nos permite utilizar algunas drogas exclusivamente para esas situaciones. Una vez que disponemos del diagnóstico anatomopatológico, lo que tenemos que hacer es ubicar al tumor, a nuestro tumor, de acuerdo a la conocida clasificación del TNM, que es tumor, nódulo y metástasis. Esta es una nueva edición del TNM para cáncer de pulmón, que está publicado en esta revista de patología respiratoria del año 17, que nos permite entonces analizar el tumor de acuerdo al tamaño, fundamentalmente, o puede ser que el tumor directamente no se pueda ver, pero de acuerdo, bueno, a estas circunstancias, el tumor puede ser 0, 1, 2, 3 de acuerdo al tamaño. Esta última clasificación avanzó sobre la anterior. Lo que está en negrita es el avance que se ha hecho en esta clasificación sobre la anterior, porque
ajusta mucho más el T de acuerdo al tamaño del tumor. Y los otros elementos es la cantidad de nódulos linfáticos que tenga y si hay metástasis, que pueden ser a distancia, o no hay metástasis del M0, perdón, o el M1, que puede ser metástasis únicas, metástasis múltiples o metástasis en otra parte del tumor o vecino a ese pulmón. Todas estas circunstancias nos permiten hacer una clasificación en estadios, y esto que está tomado del Harrison es muy interesante para que ustedes puedan ver cómo la supervivencia cambia de manera radical entre los distintos estadios del pulmón. Ustedes fíjense cómo qué buena sobrevida que hay en el tumor con estadio 1A y cómo va bajando de una manera muy importante la sobrevida. Esta clasificación en estadios es la séptima clasificación. La que les mostré, la clasificación de TNM, es octava, pero la TNM todavía es octava, pero tiene muy pocos años. De hecho, por lo tanto, no hay un análisis como este de la supervivencia de acuerdo al estadio. Una posibilidad, dijimos que el pulmón se puede presentar como un nódulo pulmonar solitario. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta, y sobre el nódulo pulmonar solitario vamos a volver un poco en el caso clínico de tutoría, pero tener en cuenta que el 60% de los nódulos pulmonares solitarios son benignos, es decir, que pueden ser infecciones, inflamaciones, etc. Y solo el 40% son malignos, donde acá el cáncer broncogénico es el principal. Y ya para terminar entonces, hablando de tratamiento, este cuadro tomado del Cecil resume, creo que muy bien, las distintas posibilidades terapéuticas que existen con los pacientes, y acá están divididos en los médicamente capaces de tolerar una cirugía y los médicamente incapaces de ello. Y entonces vemos que la cirugía es un método terapéutico posible solamente en los primeros estadios. Y los otros métodos terapéuticos que hay son la terapia radiante y la quimioterapia, de acuerdo a distintas circunstancias. Y dentro de la quimioterapia vemos también que algunas mutaciones especiales, sobre todo de adenocarcinomas, merecen un tratamiento quimioterápico específicamente para ellos. Para terminar, ahora sí ya definitivamente, la Asociación Española contra el Cáncer hizo una publicación acerca de los mitos sobre el tabaco. Son varios. Yo acá les pongo solamente uno. Las pacientes y los pacientes suelen decir que ya es tarde para dejarlo, que no merece la pena. Entonces esta asociación española dice que eso es absolutamente falso, que nunca es tarde para dejar de fumar, que por más tiempo que uno lleve fumando o una lleve fumando, el cesar con el tabaquismo va a provocar cambios positivos en esa persona en distintos aspectos, incluido, fíjense qué interesante, en su estética. Bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.